¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra vez estamos con el capítulo de Chaco Tiempo Industrial y estamos viviendo tiempos con mucho desafío, con mucha interpelación, sobre todo a la clase dirigente, a la clase política, que es la que tiene que tomar decisiones fundamentales en el país y no menos en la provincia del Chaco, que quiere empezar a aparecer liderando las provincias del norte. Hoy vamos a contar con la presencia del expresidente de la Cámara de Diputados y actual diputado Hugo Sager, y vamos a apelar un poco a hacer una suerte de resumen rápido de qué significa ya para el desarrollo industrial del Chaco la pospandemia, qué significa esta prospección que hace el gobernador Jorge Capitanich, como despegando lo negativo que significa un Chaco con un 50% de pobreza, un Chaco con, digamos, un 50% de inflación en el marco del país, y un Chaco con las posibilidades mirando hacia futuras generaciones, al 2030, como lo escuchamos a Capitanich hacer acento en esto, ese país que no está en las nubes, o ese país que no es solamente utopía, sino que ya comienza a transitar los pasos de realidad. Dicho esto, y por supuesto, hoy el gobernador está en los Emiratos Árabes, en Dubái, acompañado como el expresidente pro tempore del Norte Grande, acompañado del actual presidente del Norte Grande pro tempore, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y ambos llama la atención, fíjese, si entramos por ahí en un escuñero político, digamos, ¿no? O en un recuadro político, llama la atención que Zamora y Capitanich no estén para dar pelea entre esos gobernadores que al mando de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, fueron a plantear tanto al jefe de gabinete como al presidente de la Cámara de Diputados: señores, necesitamos que se apruebe el programa con el Fondo Monetario porque no queremos que el país entre en default. En ese escenario es que de alguna manera uno tiene que pensar que existe este programa, Chaco Tiempo Industrial. Si no, ¿para qué? Si vamos a seguir mirando la interrupción de calles, la protesta de los movimientos sociales legítima, si vamos a seguir mirando el planteo de los gremios porque no alcanza la plata y necesitan más, todo eso se soluciona con mayor crecimiento, mejorando el empleo privado y mejorando desde el Estado las inversiones para que el esquema productivo crezca. En ese marco vamos a charlar con el doctor Hugo Abel Sager. Hugo, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Tonino. Gusto. Bueno, siempre para este programa le decía a Mónica Espinosa que sería bueno incorporarte como columnista, porque de alguna manera incorporarte, yo digo, hasta que no tenés obligaciones para trabajar, nosotros te vamos a sacar un poco el tiempo, pero es importante tu opinión, dada la experiencia que tenés en todo el camino recorrido, desde tus principios como intendente de Tirol, cuando Tirol ya prácticamente
estaba, se puede decir, entre comillas, en la desdicha, y en un momento determinado, después de varias gestiones, lo transformaste en un emporio, y Tirol hasta se dio el lujo de no tener desocupación. Entonces, con todo ese bagaje, me interesa hacerte la primera pregunta y después vamos a ir al señor director que se prepare ya a tener imagen y audio de la presencia de Capitanich en Dubái, en los Emiratos Árabes, que después de Italia sigue la recorrida de él con el ministro Sebastián Lifton y el gobernador Gerardo Zamora como presidente actualmente del Norte Grande. Pero me gustaría un poco que vos me digas cómo estás viendo ese Chaco industrial en este escenario que ya estamos saliendo. Ojalá dentro de poco podamos decir que ya no es más pandemia y que es endemia el tema del coronavirus. ¿Cómo estás viendo, Hugo? A ver, yo lo resumo, yo lo veo con optimismo. Es decir, un mundo complejo, salimos de la pesada carga de la pandemia. Creo que la vacunación ha hecho de esto la mejor de las defensas que podíamos tener. El mundo reaccionó en ese sentido. Las potencias hicieron los esfuerzos como para que las vacunas salieran en el menor tiempo posible, y eso permitió que hoy tengamos mucho más optimismo. Ahora, saliendo de la pandemia, tenemos un conflicto bélico, digamos, que dada la globalización de la información, es como lo que lo estaríamos viviendo aquí a la vuelta de la esquina. Claro. Que, dicho sea de paso también, hay que decirlo, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con la estrategia internacional de las potencias que se están disputando el manejo del comercio del mundo. De manera tal de que todo análisis que hagamos no podemos obviar de esa situación. En ese contexto yo soy muy optimista con la industria en nuestro país y muy particularmente en nuestra provincia. Primero y principal porque se notó en los últimos 7 u 8 meses una recuperación en el empleo industrial. Eso se reflejó en el empleo formal, pero más aún en el empleo informal. Por lo tanto, creo yo que uno de los deberes que tendremos que hacer, digamos, que esa informalidad se transforme en formalidad. Claro. Porque eso significa no solamente el ingreso, sino también la obra social, la posibilidad de jubilarse, etcétera, a futuro. Y la otra cosa es que en este mundo tan complejo que estamos viviendo se abren posibilidades. Nosotros hemos visto en los últimos 10 días una impresionante modificación del valor de los commodities, de los cuales somos productores en su mayoría en la provincia del Chaco. Es más, mientras eso estaba produciendo, nosotros estábamos rematando los primeros lotes de girasol. Claro. Lo cual indica, digamos, siendo que Ucrania es uno de los mayores productores mundiales del girasol. Por lo tanto, el déficit que se da por esta situación triste y dolorosa que está pasando esa parte del mundo, para nosotros, para nuestra producción, es una importante posibilidad. Ahora, vos decís, perdón, Hugo, los cambios que se dan a la luz de esta contienda bélica. Imagínate vos que Estados Unidos ahora, dejando de lado toda su disputa con Venezuela, acordó entonces, que le va a comprar petróleo entonces, ya Venezuela. No hay, o sea, a eso quería llegar y me ganaste. Digamos, ya no hay lugar, digamos, claro, a los extremos. Claro. ¿Sí? Porque todos aquellos que se alinearon, digo, para tener una posición ni siquiera política, sino de empatía con Estados Unidos en su planteo claro, para con Venezuela, hoy resulta ser que se quedan pagando porque en el pragmatismo que tiene las potencias mundiales, que no tienen amigos, sino que tienen intereses, claro, hoy vuelven a negociar con Venezuela, que históricamente fue uno de los mayores productores petroleros que inyectaban a la economía estadounidense el petróleo. Y esa fue la historia. Ahora
vuelven a mirar hacia América, muy particularmente hacia América del Sur, porque ahí está, bueno, así como se mira... Y guarda con que esto no sea el principio del desarrollo otra vez de Venezuela. Bueno, entonces, digamos. si se mira Claro. por el petróleo, habrá que mirar por el gas. Hay que recordar las defensas que se están haciendo a los valores que hoy tienen esos commodities, pero también hay que recordar que la Argentina tiene una de las mayores reservas, digamos, en gas. Es decir, Sí. Vaca Muerta no es un tema para pasarlo por encima, todo lo contrario. Ahora, ¿qué nos falta? Y probablemente nos falta perforación y producción. Hugo, si la zona, en este marco, si hablamos del eje de Capricornio, donde entra el sur de Bolivia, y en el sur de Bolivia está Potosí, que es la segunda reserva mundial de gas. Imagínate que cerca de Potosí está Salta. Bueno, que no se han hecho perforaciones todavía como para decir, y solamente Vaca Muerta, no, si toda la zona norte también debe tener gas, litio, níquel. Hay que recordar, digamos, que el tramo de gasoducto que hoy llegó al NEA, digo el tramo porque no llegó todo el gasoducto, porque nos gustaría que, así como ha llegado el Chaco, también se culmine la obra en Formosa, se traslade el proyecto original a Corrientes y a Misiones, pero así como está, inicialmente se pensó que el gas iba a venir de los convenios con Bolivia y con la explotación de Salta, que ya existe, pero que no es suficiente. Sin embargo, las políticas de los 4 años del gobierno de Macri invirtieron, nosotros estamos recibiendo el gas, lo estamos recibiendo del sur, digamos, con todo lo que esto significa. Pero independientemente de esto, digo, la soja ha tenido precio extraordinario, lo tiene el trigo, lo ha tenido el maíz en los últimos días. Es decir, se abre una perspectiva. Estamos hablando solamente de materia prima. Ahora, si a esa materia prima la industrializamos, porque hay que entender también que los países que están en pugna... No debemos ser agroexportadores. Exactamente. Entonces creo que a eso se generan expectativas positivas. Entonces, si hoy estamos exportando aceite de soja y harina de soja desde la producción que se genera alrededor de Rosario, nosotros no tenemos que dejar de pensar que debe ser nuestro objetivo que eso se produzca en parte aquí en la provincia del Chaco. Eso es generación de empleo, eso es lo que decías vos al principio, es posibilidades, es desarrollo. Mirá, vos hablabas de Tirol. Ayer estuvimos trabajando, haciendo un relevamiento de lo que es el empleo formal industrial en Tirol. Hoy formalmente estamos en 1.270 empleos formales. En 30 industriales. En 30 industrias que están actualmente... ¿En el parque? En el parque circundante, porque Unitán es parte del área, Insuga está fuera. Dicho sea de paso, Insuga en este momento está en Dubái. Claro, está con acompañando con Capitanes. Y nosotros hemos ido a visitar, porque nos invitaron, compartimos la alegría de las exportaciones que se están haciendo desde Tirol, digamos, por parte de Insuga, a través del puerto de Santa Fe, porque todavía nosotros acá no tenemos los niveles, digamos, para poder salir por Barranquera, pero se está exportando desde... Ahí entra a jugar un papel importante Las Palmas, ¿no? Por supuesto. Claro. Entonces, si uno empieza a juntar, digamos, los factores positivos, digamos, y lo compara con los negativos, uno tiene que ser optimista. Y como dirigente tenemos la obligación de ser optimista. Tenemos que bañarnos de realismo, pero en ese realismo hoy tenemos alternativas. Es decir, dentro de poco tiempo, pongámosle 6 meses, el puerto de Las Palmas va a estar operativo. ¿Qué le está faltando? Las grúas. Pero todo el resto lo tiene listo. Muelles, lugar de embarque, plataforma, ruta. Todo. Y es un puerto de aguas profundas en el río Paraguay. ¿Qué tenemos que resolver? Bueno, hacerlo competitivo, que va a llevar su tiempo, pero vamos a tener una alternativa. Hoy no la tenemos, no la teníamos con Barranquera. Entonces tenemos que sacar de otra manera, por otra forma, con otros precios. Entonces yo creo que eso es positivo. Y lo que viene diciendo Capitani en su gira, porque antes de Dubái estuvo
en Italia. En Italia, ¿dónde estuvo? En la casa matriz de una de las empresas que genera empleo aquí en el Chaco, que es Indunor. Indunor, sí. Visitándola, viendo las ampliaciones, una apuesta importante a seguir invirtiendo en la generación de energía, digamos, ¿no? a través de la biomasa. Algo semejante se está haciendo en Tirol. Vamos por cambiar la matriz energética con energía solar, que se está haciendo en San Peña, pero cuando uno visita, hace un tiempo atrás, digamos que estuvimos visitando Fuerte Esperanza, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno se traslada a Comandancia Fría, hay un enorme campo de energía solar, digamos, ¿no? Que tiene sus inconvenientes, pero que está demostrando la inversión del Estado y los mecanismos que se mueven para modificar. Antes de venir para acá, estamos viendo la licitación del último tramo de la ruta que va a unir Misión Nueva Pompeya con Fuerte Esperanza. Para nosotros, acá en la... ¿De esos 150 kilómetros son? Claro, la semana pasada se licitó desde las Hacheras, antes se había licitado desde la Hachera hasta las Cuatro Bocas. La semana pasada se licitó de las Cuatro Bocas hasta Misión Nueva Pompeya. Y hoy se está haciendo Misión Nueva Pompeya hasta Fuerte Esperanza. Lo que va a significar eso en términos de mejora de la calidad de vida y posibilidades de inversión es extraordinario, que llevará 5 años, 10 años, 15 años. Pero la fenomenal apuesta a mejorar la infraestructura, porque no solamente estamos llevando asfalto ahí, hay que sumarle los acueductos que están tomando agua del río Bermejo y que son una alternativa a la falta histórica de agua en determinadas épocas del año que sufre esa zona, cuando el agua de la subterránea no cubre las expectativas. Entonces, tenemos la obligación de ser optimistas. Cuando, por un lado, digamos, se está viendo la primicia girasolera, al mismo tiempo se está discutiendo cómo comenzamos a producir mayor cantidad de girasol, porque esa es la alternativa que se nos viene. ¿Cómo se va, ya que tocaste este tema, si no se me va a perder? Después no me voy a acordar, ya tenemos 70 años, ¿no? Así que a pesar de que queremos tomarme Martina, la cabeza no da a veces. Hugo, Capitaní dijo, en el 2030 vamos a llegar a 3 millones de hectáreas. ¿Cómo compatibilizamos el tema de el equilibrio con el medio ambiente si sabemos perfectamente que hasta para la biomasa necesitamos madera? Muy buena pregunta. Para Indonor necesitamos madera. Y ese es el debate que nos tenemos que dar. Por un lado, hemos elevado a categoría de ministerio la cuestión ambiental y el desarrollo sostenible. Y por otro lado, tenemos un Ministerio de la Producción. En este momento el Ministro de la Producción está acompañando, que tiene un extraordinario trabajo hecho en la provincia del Chaco, está acompañando al gobernador en esta delegación. Que, dicho sea de paso, quiero agregarle que está también acompañándolo el presidente del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamote, que desde su asunción... El CFI. El CFI. Que ha venido al Chaco en reiteradas oportunidades. Y en una de ellas, porque tuve la posibilidad de participar, invitado cuando se discutió en Reconquista, la reunión plenaria de los miembros de Bajos Submeridionales, ¿no? Con todo lo que esto significa. Allí hubo un planteo en una mesa en off, digamos, ¿no? de lo que se necesitaba justamente para avanzar en mejorar la sustentabilidad, digamos, de toda esta región. Lo planteaba el gobernador de la provincia de Santa Fe, es decir, poner en valor lo que es la carne del ganado producido en esa zona, que es la que tiene menor cantidad de injerencias externas si se habla de pasturas que podrían estar fertilizadas. Esto es pastura natural. Entonces, la carne tiene que tener un valor diferente. La provincia del Chaco lo que planteó es decir, ¿cómo hacemos? Porque así como para la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Santa Fe representa un valor importante, para nosotros representa la zona agrícola más importante, el sudoeste. Ahí hay que compatibilizar. Se le planteó y el CFI se comprometió con la alternativa. Tardó, creo que 10 días en dar una respuesta.
y firmó la semana pasada, con la MOTE aquí en la provincia del Chaco, que dicho sea de paso también visito Tirol, un acuerdo donde se va a financiar un mecanismo para la fertilización de la producción agropecuaria selectiva, de manera tal de que si hoy un productor está utilizando 100 litros de fertilizante, con un mecanismo avanzadísimo en tecnología, se estará inoculando el 30 o el 32% como máximo. Eso significa resguardar el 70% restante. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque significa que esa es la carrera que se viene. Es decir, nosotros necesitamos producir sosteniblemente, nosotros necesitamos resguardar el ambiente, pero por otro lado necesitamos producir. Y eso, que no es un tema menor, a nosotros, sobre todo a la dirigencia, nos tiene que movilizar al debate. Capitanía habló de poner en valor el enorme capital que tenemos nosotros en biomasa. La provincia del Chaco es la que tiene mayor cantidad de bosque nativo de la República Argentina. Ponerlo en valor significa sacarlo al mercado financiero. Es decir, cuando él habla de token, es decir, que es muy bueno que venga a hablar un especialista. Yo soy alguien que lee nomás, pero significa poner en valor y sobre ese valor, digamos, emitir y con lo que se incorpora, garantizar, digamos, que lo que se haga en materia productiva, el ambiente, digamos, no lo sufra. Bueno, eso necesitamos dirigentes de todos los partidos que piensen de esa manera. Me quiero ir a la pausa, Hugo. A la vuelta vamos a escuchar las palabras de una intervención que hizo Capitanich después de una reunión. Pero antes de eso quiero cortito expresar mi opinión sobre el Ministerio de Ambiente. Antes era Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Cuando asume Capitanich en el 19, deja sin efecto el Ministerio de Desarrollo Territorial y Ambiente y lo pone como secretaría. La designa a Marta Soneira. En estos 2 años, uno de los problemas que no supo resolver Marta Soneira fue los desmontes del monte nativo, que incluso Greenpeace le adjudica que desmontaron 18.000 hectáreas. Yo no sé si eso es verdad o no es verdad. Convengamos que Greenpeace tiene sus intereses, que no son precisamente los intereses del Chaco, digamos. Pero bueno, aunque sea el 50%, aunque sea el 10%, ahí hubo un problema. Capitanich estuvo de gira. Llamativamente le tomó juramento la vicegobernadora, Analía Rach. Entonces la pregunta es si llena las expectativas. Para mí no, con el ministerio y con esa compatibilidad que vos hablás de decir, bueno, si Capitanich quiere llegar a las 3 millones de hectáreas, ¿cómo se hace para equilibrar y que no tenga estos desfasajes enormes y que se haga un debate? Y si no está a la altura de las circunstancias, tendrá que venir otro. Los funcionarios, como dijo la expresidenta Cristina Kirchner, hay funcionarios que no funcionan. Y en esto me parece que a las pruebas me remito. Perón decía, más que decir es hacer, más que prometer es realizar. Y en esto hay que ser un buen peronista para saber que hay cosas que no van. Nos vamos a la pausa, director, y venimos ya. Cuando volvamos, salga nomás con Capitanich hablando de